de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Matriz de Peligros GTC 45. Dentro de una organización, para el buen funcionamiento y la manera efectiva para identificar y gestionar las condiciones que presentan alto potencial de convertirse en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, se ve la necesidad no solo de identificar, sino también de valorar y controlar los diferentes factores que pueden presentarse en el desarrollo de las tareas, tanto no rutinarias como rutinarias dentro de la institución. Hablando un poco ya del marco legal, hay varias resoluciones, leyes, decretos que son aplicables y hacen referencia a esta matriz de peligro, pero sobre todo la que más nos concierne es el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único del trabajo, en donde nos comenta o nos refiere sobre la matriz de peligros, la GTC 45 del 2012, de la cual nosotros hacemos referencia a continuación. Esta matriz GTC 45 es una guía técnica colombiana que se ha convertido sí o sí en un documento de consulta fundamental en donde se consideran los factores de riesgo, y dentro de las administradoras de riesgos laborales han desarrollado diferentes tipos de metodología acerca de factores de riesgo y forma de clasificarlos. Vamos a hablar un poco de algunas definiciones dentro de las cuales debemos tenerlas muy claras para definir qué es riesgo, qué es probabilidad, qué es consecuencia. Entonces iniciamos con riesgo. Riesgo nos habla de la probabilidad o posibilidad de que se presente algún daño. Igual también tiene que ver mucho con su magnitud y depende de variables como exposición, frecuencia, consecuencia de daños. Hay factores de riesgo que es la condicionante o la condición que se puede afectar sobre todo la salud de los trabajadores y que esté presente al desarrollo del trabajo. Por ejemplo, al manipular herramientas, equipos, vehículos y diferentes compuestos químicos a los que están expuestos diferentes personales del Hospital Eduardo Santos. El peligro nos habla que es el riesgo, contingencia inminente de que suceda algún mal. Entonces, por lo tanto, debemos tener también la previsión de absolutamente todas estas consecuencias. Las fuentes de riesgo, tenemos el efecto posible de lo que se pueda o no presentar, causando o no lesiones que puedan dañar al equipo, al proceso, a la propiedad como tal, a la integridad de la persona. Y dentro de esa clasificación de factores de riesgo, voy a describir una tabla. En esta tabla nos habla de riesgos de higiene, riesgos de seguridad y riesgos naturales. Cada uno de estos riesgos van encaminados en varios factores que nos van a ser determinantes de alguna consecuencia. Efectos de higiene. Vemos riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico y que en consecuencia nos puede llevar a una enfermedad laboral. Riesgos de seguridad, entonces aquí encontramos los locativos, los eléctricos, mecánicos, públicos, tecnológicos, que pueden ser consecuencia a un accidente de trabajo. Y los riesgos naturales que nos puedan llevar a una emergencia, que son los derivados de sismos, vendavales, terremotos, inundaciones, etc. Aquí vamos a describir y vamos a entrar, por así decirlo, dentro de cada uno de esos riesgos y a cuáles van a desencadenarse. Ejemplo, riesgo biológico, bacterias, virus, tan conocido ejemplo, pues todavía no se ha eliminado al 100% el COVID-19 y miren que también es un factor de riesgo ahí latente. Riesgos de higiene ya son el físico, la iluminación, el ruido, la vibración, la humedad, la precipitación, las temperaturas, que conocemos siempre que aquí hay unas temperaturas que son muy altas, entonces también ver ese desarrollo de la obra labor mediante la ejecución de altas temperaturas. Riesgos de higiene, riesgos químicos como estamos viendo lo de gases, vapores, líquidos, sólidos, polvo. Ejemplo, nuestros compañeros de servicios generales que manipulan elementos para hacer limpieza y desinfección. Riesgos de higiene,
que también nos pueden hablar lo referente a los riesgos psicosociales, el contenido de la tarea, la organización de tiempos, el cronograma de actividades, la entrega, las relaciones humanas, la gestión del cambio. Todo esto es muy importante y hace gran parte de este riesgo psicosocial. Riesgos ergonómico, entonces estamos hablando ahí de posturas, de sobreesfuerzos, de movimientos repetitivos, de manipulación de manual de carga, sobre todo, ejemplo, lo de los pacientes, traslado de pacientes en computadores, en las manos, miembros superiores, miembros inferiores. Riesgos de seguridad, entonces estamos ya enmarcados ahí como riesgos locativos. Entonces estamos hablando de caída de objetos, de superficies de trabajo, de almacenamiento, de espacios confinados, cuando se realizan actividades de alto riesgo, orden y aseo, trabajos de altura que también dependen de la mano de un coordinador de alturas y de la ejecución de una tarea según las normativas legales vigentes en lo referente a alturas. Riesgos de seguridad, entonces estamos hablando del riesgo eléctrico, tanto alta tensión como baja tensión, referente a las plantas, referente a las estructuras, a las instalaciones eléctricas dentro del Hospital Eduardo Santos. Riesgo mecánico, estamos hablando ahí de herramientas, equipos, manipulación de piezas para trabajar, elementos de partes de maquinaria, atrapamientos, contusiones, materiales proyectados que se puedan emerger causando lesiones y consecuencias para el trabajador. Y hablamos de los riesgos de seguridad enmarcados en el riesgo público, que pueden ser, y nadie está exento de robos, atracos, atentados y en general pues el orden público. Riesgos de seguridad, estamos hablando de riesgos tecnológicos, de explosión, de fuga, de derrame, de incendios, entonces a los cuales también debemos estar que no dejamos de estar expuestos y que debemos estar muy conscientes de a qué nosotros podemos enfrentarnos, y por eso es tan importante también la interacción con la brigada de emergencia empresarial que está activa dentro de la institución. Riesgos naturales, encontramos sismos, vendavales, terremotos, inundaciones y posibles consecuencias de erupciones volcánicas. Dentro de la matriz de peligros, vamos a ver para qué nos sirve esta matriz de peligros. Y además de ser una herramienta de gestión que permite, como ya les había manifestado, la identificación y la valoración de ese riesgo, nos permite además analizar ese nivel de riesgos que presentan los trabajadores y proponer acciones concretas para la disminución de los riesgos. Entonces aquí encontramos nuestra matriz de peligros, identificado por peligros, por consecuencias, por la evaluación, por la verificación, por los criterios como tal que se emergen de ahí y por las posibles consecuencias, y sobre todo, creo yo, la parte más fundamental es las acciones que se puedan desencaminar por esas áreas específicas y por los riesgos que se pueda intervenir en el sujeto, la persona o el medio. Clasificación, entonces estamos hablando de una clasificación de los riesgos de higiene, va a ser de una manera cualitativa, en donde se describe muy alto, medio y bajo, cuantitativo si hay mediciones específicas de riesgos de seguridad sobre todo. Aquí estamos la tabla de deficiencia, en la cual enmarca el nivel de deficiencia, la valoración y el significado, el nivel de exposición, que también nos habla del nivel de exposición, la valoración y el significado que nos determina, y la interacción entre niveles de probabilidad y niveles de exposición y nivel de deficiencia, cómo se realizaría. También miramos el nivel de probabilidad, en donde se da la clasificación, el valor y la significancia, y niveles de consecuencia en la determinación del nivel de consecuencia. Aquí ya vemos el nivel de riesgo, que ya está determinado bajo los rangos estandarizados y desarrollado mediante NR igual a NP por NC, que es ya la determinante del nivel de consecuencia. La aceptabilidad del riesgo
también está enmarcado en el ejemplo del nivel de riesgo en la clasificación de la tabla del riesgo en 1, 2, 3 y 4, y voy a hacer un poquito más de énfasis en esta tabla, en donde a mí me entrega específicamente cómo es el actuar en este tipo de condiciones. Si nos encierra en el nivel 1, que es el no aceptable, nos habla de una situación crítica y en el cual se debe hacer una corrección urgente. Riesgo 2, no aceptable o aceptable con controles específicos, que es corregir o adaptar medidas de control. 3, que es mejorable, mejor de control existente. Y el último, el 4, que es el aceptable, no intervenir, salvo que el análisis como tal requiera un cambio del proceso o se justifique una modificación. Hospital Eduardo Santos. Innovación, tecnología y humanización al servicio de la salud.